Amados en Cristo, muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque luego de un largo receso involuntario me da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para seguir transmitiendo los devocionales y junto con ustedes ser bendecidos por la palabra de Dios, por medio de la cual Dios fortalece nuestra fe y nos preserva en ella para la vida eterna. Antes de comenzar con nuestro devocional, vamos a pedir perdón a nuestro Dios. Hemos terminado un día, hemos regresado de nuestras labores y seguramente en este día hemos ofendido a nuestro Dios con nuestros pensamientos pecaminosos, con nuestras palabras pecaminosas y también con nuestras acciones pecaminosas. No hemos amado a Dios, no hemos amado a nuestro prójimo y no nos hemos amado a nosotros mismos de la manera que Dios exige en su santa ley. De igual manera no hemos tenido la confianza que Dios exige que nosotros tengamos en Él. Por eso, en esta oportunidad, vamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios y vamos a pedirle perdón por ellos. Todos vamos a tener unos minutos de silencio y vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. No importa cuál sea nuestro pecado, Dios en su palabra nos enseña que Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Dios en su palabra nos enseña que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y en 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y esto es seguro, es una realidad por los méritos de Jesucristo, aquel que en nuestro lugar, como nuestro sustituto eterno, pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Y la evidencia más clara de que su perdón es una realidad, la vemos en su resurrección. Les pido perdón si no me estaban escuchando bien. Acá en Quibdó está lloviendo y el techo, el aguacero pegar en el techo siempre hace bastante ruido, entonces me había puesto unos auriculares para ver si disminuía el ruido, pero mi esposa me comunica que no se está escuchando bien, entonces me imagino que ustedes tampoco me lograron escuchar bien. Entonces por eso me lo he quitado. Espero que de esta forma sí puedan ustedes estarme escuchando mejor. Muy bien. Si hay interferencia, una vez más es por la lluvia. Bien. Vamos a ir a la Biblia, el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 20. Este es el texto en el cual se basa nuestra meditación en esta noche. Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 20. Y vamos a hacer nuestra lectura en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El versículo 1 dice, el versículo 10,
Qué pena. El versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7, Dios se nos revela como un ser amoroso, misericordioso, perdonador y tardo para la ira, pero a la vez se identifica como Dios justo, el cual castiga el pecado y castiga al pecador. Como Dios amoroso y misericordioso, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento de sus pecados para concederles el perdón, la salvación y la vida eterna que Cristo, por medio de su perfecta obra de redención, ganó y ha dispuesto para todos los seres humanos. Hay claros versículos donde esta verdad se nos expone, como es el caso de 2 de Pedro 3:9, 1 de Timoteo 2:4 y Ezequiel 33:11. Pero como ya vimos, Dios también es justo y santo. Y según su justicia y santidad, Él castiga el pecado y al pecador. Lo que significa que Dios castiga a todo aquel que por su incredulidad rechaza la paga que Cristo realizó por nuestros pecados en la cruz. Y de igual manera castigará a todo aquel que, resistiendo al Espíritu Santo, no se arrepiente de sus pecados ni de sus obras pecaminosas. Esta doctrina
es muy importante que nosotros la tengamos presente todos los días de nuestra existencia. Al tenerla clara, no podremos ser agobiados cuando Satanás quiera robarnos el gozo de nuestra salvación, el gozo del seguro perdón que Dios por los méritos de Cristo nos concede, porque sabemos que Dios es un ser amoroso y misericordioso, que está altamente interesado en nuestra salvación y que por los méritos de Cristo perdona nuestros pecados. Pero a la vez nos ayuda a no ser complacientes en contra del pecado. Cuando estamos siendo confiados, cuando estamos practicando el libertinaje, esta doctrina también nos ayuda y nos sirve como una alerta para tener claro de que Dios es un ser justo y en su justicia Él castiga el pecado de todo aquel que persiste en Él por su incredulidad, de todo aquel que rechaza el perdón que Cristo ganó y de manera gratuita nos concede. Pero esta enseñanza también es muy importante porque nos ayuda a tener un correcto entendimiento de muchos versículos bíblicos, como es el caso de nuestro texto de estudio en esta oportunidad. Porque los versículos de nuestra meditación nos permiten apreciar esta realidad. Es decir, nos presentan a Dios como un ser amoroso, pero también como un ser justo. En estos versículos se nos presenta a una nación rebelde e impenitente. Es decir, una nación persistente en el pecado, perseverantes en distintos y diversos actos repugnantes y despiadados delante de Dios, a la cual Dios en su justicia les declaró sus pecados y el castigo que recibirían de no arrepentirse de ellos. Pero a la vez, en su amor y misericordia, les llamó al arrepentimiento para otorgarles su perdón y librarles así del castigo merecido por sus pecados. Me refiero a la nación de Israel, en especial al pueblo de Judá y su capital Jerusalén. Estas personas eran el pueblo escogido de Dios. Especialmente de Judá vendría Jesucristo, el Salvador del mundo, el cual Dios prometió a Adán y a Eva y también a los patriarcas. Ellos eran testigos de la fidelidad y el amor de Dios hacia ellos. Conocían la manera como Dios les había prosperado y librado de la esclavitud en Egipto. De igual forma, eran testigos del trato especial que Dios había tenido con ellos y de la manera como Dios les había librado en muchas ocasiones de sus poderosos enemigos. Y sabían también que Dios había establecido un pacto con ellos, en el cual ellos debían serle fiel, honrarle, adorar y servirle solo a Él como el verdadero Dios. Pero este pueblo se había apartado de Dios, se había vuelto rebelde, se había ido en pos de los ídolos, había preferido servir a dioses falsos en lugar de servir al Dios verdadero. Como fruto de su incredulidad, se entregaron a todo tipo de pecados y actos repugnantes
y perversos delante de Dios. Ellos, de manera libre y voluntaria, mostraron un desprecio público a Dios y a su palabra, la cual les era dada por medio de los profetas. Tanto sus líderes como los ciudadanos corrientes se habían convertido en personas violentas, idólatras, injustas y complacientes en todo tipo de pecado. Eran aprovechados y descuidados con las viudas y con los huérfanos, y en general con las personas pobres y necesitadas. Sus prácticas pecaminosas y su índice de maldad era tal que Dios los consideró iguales a las ciudades más impías de los tiempos del Antiguo Testamento, que fueron la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y pese a que Dios por muchas ocasiones a lo largo de los años les había enviado castigos en forma de disciplina para corregirlos y para llevarlos al arrepentimiento de sus pecados, ellos nada aprendieron de esas medidas disciplinarias de parte de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión, la paciencia de Dios para con ellos llegó a su límite y decidió poner fin a sus intentos de corregirlos, y por medio de sus profetas, en este caso por medio del profeta Isaías, no solo les mostró sus pecados, sino que también les anunció el violento castigo que recibirían por sus pecados y por su incredulidad de no arrepentirse. Estas personas tenían el concepto que tienen muchos hoy en día, de que el que peca y reza empata. Ellos creían que como eran el pueblo escogido de Dios y como el templo de adoración estaba allí en su ciudad capital, Jerusalén, podían pecar deliberadamente contra Dios y que luego, haciendo oraciones, ofrendas, sacrificios, elevando incienso, guardando las fiestas y el día de reposo, lograrían contentar a Dios. Obtendrían su favor y Dios les perdonaría sus pecados y asunto arreglado. Sin mostrar un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Pero Dios les declara su rotundo rechazo y repudio hacia todas aquellas cosas que ellos le ofrecían. Y les declara que por causa de su incredulidad y persistencia en hacer lo malo delante de Él, escondería de ellos su rostro y no escucharía sus oraciones. Él les daría la espalda, y esta vez les advirtió que si después de su firme declaración de juicio y llamado al arrepentimiento persistían en ser rebeldes y hacer lo malo, entonces iba a enviarles un violento castigo y serían consumidos por la espada de sus enemigos. Pero al mismo tiempo, Dios en su amor y misericordia les anunció que si hacían caso a su advertencia y tenían un verdadero arrepentimiento de sus pecados, Él les perdonaría todos sus pecados y les libraría del castigo merecido, al punto que si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serían emblanquecidos
y que si fueren rojos como el carmesí vendrían a ser como blanca lana, por causa de la obra que Cristo por ellos realizaría. Este mensaje que Dios le anunció al pueblo de Judá y Jerusalén por medio del profeta Isaías es un fuerte mensaje y una seria advertencia que evidencia la justicia de Dios, pero que a la vez es una clara muestra de su amor y su misericordia hacia ellos. Como hemos podido aprender, Dios es un ser amoroso que no quiere que nadie se pierda. Por el contrario, quiere que por medio de la obra del Espíritu Santo, todas las personas conozcan de Jesucristo, pongan su confianza de salvación en Él y se arrepientan de todos sus pecados para darles el perdón y la vida eterna. Por eso, al igual que llamó a los judíos al arrepentimiento de sus pecados, también nos llama a nosotros y a toda la humanidad, y lo hace por medio de la predicación de su palabra. Y también utiliza nuestra propia conciencia, haciendo uso de la ley escrita en nuestros corazones. Y con este mismo fin de llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados, también en muchas ocasiones nos somete a castigos en forma de disciplina para de esta manera corregirnos, como lo enseña Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y nuevamente reitero que Dios hace tales cosas movido por su amor y misericordia. Todas estas cosas que Dios dijo a el pueblo de Judá, lo hizo movido por su amor y misericordia, para librarlos de sufrir el castigo eterno en el infierno. Pero como ya miramos, Dios también hizo esto porque Él es un ser justo. Él es un Dios santo. Y como Dios justo y santo, Él tiene que castigar el pecado. Y tiene que castigar al pecador que persiste en su incredulidad y en hacer lo malo delante de Él. Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23 nos enseña: porque la paga por el pecado es la muerte. El pueblo de Judá y Jerusalén estaba tan rebelde y endurecido por causa de sus pecados y de su incredulidad, que pese a los muchos castigos en forma de disciplina que Dios les sometió para llevarlos al arrepentimiento, no aprendieron la lección. Ellos no entendieron que aquellos sufrimientos les acontecieron como juicio de Dios por sus pecados. Por el contrario, prefirieron encontrar o buscar cualquier explicación o causa distinta a sus tribulaciones y padecimientos. Algo similar sucede en nuestros días. Las personas se niegan a contemplar la posibilidad de que los acontecimientos actuales, como por ejemplo los desastres y enfermedades que están sucediendo, además de ser el cumplimiento de los acontecimientos previamente anunciados por Dios en la Biblia,
también pueden ser el resultado de la justicia de Dios como consecuencia de la obstinada incredulidad y persistencia en el pecado de las personas. Y tampoco se dan la oportunidad de ver en dichos acontecimientos una advertencia de Dios en contra de sus pecados y una amorosa y misericordiosa oportunidad, llamándoles y guiándoles a un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Por el contrario, al igual que aquellos judíos, endurecen sus corazones a la voz de Dios y prefieren buscar explicaciones de todo tipo para atribuirle la culpa de lo sucedido. Como por ejemplo, prefieren creer que lo que está sucediendo hace parte del curso normal de la vida en este mundo, la cual está llena de problemas y de situaciones difíciles. Otros prefieren creer que todo lo que está sucediendo es generado a propósito por personas que tienen como fin hacerse más ricas, y otros prefieren culpar a Dios y tildarlo de injusto y malo por permitir tantas tragedias y muertes. Y otros prefieren incluso negar su existencia, apelando al hecho de que si Dios existiera, entonces no tendrían por qué existir tantas cosas malas en el mundo, tanta tristeza y tantas muertes. De igual forma, los habitantes de Judá y Jerusalén pensaron que orando a Dios, ofreciéndole sacrificios y ofrendas, guardando las fiestas y el día de reposo, ganarían su favor y obtendrían el perdón de sus pecados sin tener un verdadero arrepentimiento de los mismos, e ignorando también que la única razón por la que Dios perdona nuestros pecados es por su gracia, por los méritos de Cristo, y que no hay nada que por nuestros propios méritos podamos hacer y ofrecer a Dios para nosotros lograr su perdón. Hoy día existe una actitud similar en muchas personas. Hay muchos que, engañados por el diablo, mantienen la falsa creencia que el que peca y reza empata, o que pueden ofrecer algo a Dios o hacer obras buenas para lograr el perdón de sus pecados, y por lo tanto creen que por el simple hecho de asistir a una iglesia, o por el hecho de leer la Biblia, por el simple hecho de orar, de ofrendar o diezmar, por hacer vigilias y ayunos, por ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, por el hecho de ayudar o dar sus bienes a los pobres, o por el simple hecho de decir que creen en Dios, serán librados del castigo que merecemos de Dios por nuestros pecados, ignorando que es necesario tener un verdadero arrepentimiento obrado por el Espíritu Santo de todos nuestros pecados. Y también pasando por alto que Dios solamente nos perdona por los méritos de Jesucristo y no por nuestros propios méritos o por las cosas que nosotros hacemos. Los israelitas, como es el caso de los ciudadanos de Judá y Jerusalén, no se tomaron en serio la advertencia en contra de sus pecados, la cual Dios les hizo por medio de sus profetas, como fue el caso del profeta Isaías. Por el contrario, prefirieron creer que solo eran discursos baratos y meras palabrerías. Ellos insistían en creer que el Señor realmente no iba a hacer nada de eso. Ellos estaban
absolutamente seguros de que tenían a Dios comprometido con ellos. Al fin de cuentas, ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto creían que a pesar de todo lo malo y rebelde que estaban siendo, Dios no les daría la espalda. Hoy día hay una actitud y un pensamiento similar en muchas personas. Son muchas las personas que menosprecian las enseñanzas bíblicas. Son muchas las personas que se burlan y rechazan las advertencias que Dios nos da en su palabra. Y que creemos y enseñamos lo que dice la Biblia, nos tildan de locos, nos tildan de aburridos, nos tildan de extremistas, de mentirosos. Y de igual forma existen muchos que, engañados por el diablo, se han creído la mentira de que como Dios es amor, entonces Él no enviará a nadie al infierno. Pero Dios en esta oportunidad nos está enseñando que Él es un Dios justo y amoroso, que en su amor nos da oportunidad de salvación por los méritos de Cristo, pero que en su justicia Él no pasará por alto la incredulidad de las personas. Él no pasará por alto la incredulidad de ningún ser humano que tilde de engaño lo que Él en su palabra nos dice. Amados en Cristo, Dios en su amor envió a Jesucristo al mundo a salvarnos de nuestros pecados. Dios en su amor prometió al pueblo de Israel que enviaría a Jesucristo para salvarles. Jesucristo vino al mundo y en lugar de nosotros, en lugar de todas las personas del mundo, pagó por nuestros pecados. En lugar de todas las personas del mundo, Él cumplió de manera perfecta los mandamientos de Dios. Y por medio de la fe en Jesucristo, Dios no castiga nuestras propias obras malas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios no castiga nuestros pecados. Pero si alguna persona, por su propia culpa, por su incredulidad, rechaza esta obra de Jesucristo, persiste en hacer lo malo delante de Dios, Dios en su justicia tendrá que enviarle al infierno. Por lo tanto, de la manera que Dios advirtió al pueblo de Jerusalén y Judá, también nos advierte a nosotros en contra de nuestra persistencia en el pecado. Y le advierte a todo ser humano en contra de su incredulidad y persistencia en el pecado. Porque como Dios santo y justo tendrá que cumplir lo que Él dice en su palabra. Y tendrá que castigar en el infierno a todo aquel que persiste en su incredulidad y en su pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con oración. Está lloviendo fuertemente, de pronto no me están escuchando mucho, así que vamos a terminar con una corta oración para despedirnos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día, y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Que el Señor nos conceda una feliz noche. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por conectarse a estudiar la palabra de Dios. Que tengan una grata noche. Hasta mañana.